Yo no sé si tú has sufrido o estás sufriendo. No sé si alguno de ustedes está en esa situación. Con certeza todos hemos sufrido. Y cuando uno pasa por sufrimiento, el corazón se aprieta. Y usted puede cerrar y no entender nada y meter la cabeza bajo la tierra como una avestruz, o puedes abrirte a un nuevo mundo que se abre delante tuyo. Y eso es para eso que Dios guió mi corazón. Y quiero invitarles entonces a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del verso 3 al verso 11. Se los leo, dice así: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro, de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Y lo que nosotros estamos leyendo es fruto de esta generosidad de Pablo. Pablo ha sido consolado por Dios en tribulaciones que él ha pasado, en donde él incluso ha sentido que estuvo a punto de perder su vida, y él, en vez de comenzar esta carta luchando y regañando a la iglesia a la cual le escribe, empieza esta carta abriendo su corazón, diciéndoles lo que ha venido pasando. Y cuando cuenta esto, él está revelando el camino que lo llevó a él a la consolación de Dios. Y yo quiero compartirte este texto en ese sentido. Quiero contarte cuál es el camino que nos lleva hacia la consolación de Dios. ¿Tú necesitas consuelo? Yo quiero invitarte a que tú abras tu corazón para recibir su palabra. Y cuando tú lees este texto, tú encuentras que el camino que nos lleva hacia la consolación de Dios es primeramente un camino de sufrimiento. Mira lo que dice el verso número 8 y número 9. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Pablo hace otra afirmación en el verso 3. Y lo que hace en el verso 3 es decir: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Pues bien, lo que Pablo está revelando es que su conocimiento, su experiencia con Dios como un Padre de misericordia, como un Padre y un Dios de toda consolación, su experiencia espiritual que lo llevó a tener este conocimiento profundo de Dios, fue por medio del sufrimiento. Parece algo como básico y lógico, pero es súper importante aclararlo ya de entrada. Es que no hay consuelo sin sufrimiento. No seríamos capaces de decodificar el consuelo si no nos encontráramos en una situación de crisis. Y es que Pablo está pasando y pasó por una situación de extrema dificultad, a punto de perder su vida. Y dice que en esta situación fue que él descubre a Dios como un Dios que consuela. El primer paso hacia el consuelo es el sufrimiento. Y no es que Dios sea sádico, y ni quiera que nosotros nos tornemos masoquistas.
haciéndonos y buscando el sufrimiento para que nos consuele. Pero es que el sufrimiento es la llave. Y es por medio del sufrimiento que nosotros accedemos a este entendimiento maravilloso. Pensemos lo siguiente. Ninguno de nosotros nació amando a Dios. Y muchos de nosotros por mucho tiempo le rechazamos. Por mucho tiempo nosotros cerramos la puerta de nuestro corazón a Dios, a su Espíritu, a su palabra, a Cristo. Incluso los que han nacido en la iglesia a veces desarrollan un orgullo personal muy grande. Pero los que han nacido fuera de la iglesia saben empíricamente de lo que estoy hablando. Es que tú, cuando sobre todo eres adolescente, no quieres saber de Dios. No quieres que alguien se te aparezca y te cuente y te diga la vida que quieres vivir. Tu corazón está cerrado. Es entonces cuando el sufrimiento actúa como un bálsamo. Es como un aceite que empieza a lubricarte, que empieza a ablandarte, que te empieza a preparar para amar a quien tú más odiabas. Tú odiabas a Dios. Pero cuando Dios te permite el sufrimiento y tú permites que tu corazón se abra en medio del sufrimiento, tu corazón empieza a ser transformado. Porque en vez de odiarlo, en vez de rechazarlo, en vez de tenerlo como poco importante, lo que empieza a hacer tu corazón es empieza a amarlo, empieza a agradecerle, empieza a entender que lo necesitas. Hay una transformación y el sufrimiento en la llave para esa transformación. Esto es excelente. Es la mejor noticia que tú puedes tener, porque tú tienes dos opciones con tu sufrimiento. O tú lo arrojas a la basura y te cierras creyendo que nadie te podrá dar una respuesta. Te cierras creyendo que nadie te podrá dar una salida. Te cierras creyendo que no hay esperanza, que nadie pasó por algo tan difícil como tú lo estás pasando ahora. O tú te abres a la posibilidad de que existe alguien que te conoce. De que existe alguien que conoce tu alma, que conoce tus frustraciones, que conoce las encrucijadas por las cuales estás pasando, que conoce tu crisis familiar, que conoce tu crisis económica, que entiende las frustraciones y el dolor de haber sido rechazado durante mucho tiempo. Que alguien te entiende. ¿Por qué mejor no te abres? ¿Por qué mejor no dejas que tu corazón se expanda en vez de cerrarlo profundamente? Pablo dice que incluso llegó a un punto en donde tuvo que llegar a creer y entender que su vida iba a ser perdida, para entender que entonces que no dependía de él, que era Dios quien tenía misericordia. Y él pasa esta comprensión tremenda. El dolor nos ayuda a quitar las escamas de nuestros ojos que no nos permiten ver a Jesús como Él es hermoso. Hay una historia de un hombre llamado Carlos, que no es ninguno de los Carlos que estamos aquí, o que están acá. Y Carlos era un hombre escéptico, que por largos años convivió con gente creyente. Su esposa, sus hijos eran creyentes, pero él no lo era. Y le hablaban de Jesús en su casa, pero la verdad es que él creía que estas historias de Jesús eran para gente débil. Era para gente que no muy bien resuelta, pero bien, toleraba, era su familia y lo toleraba. Los amigos de la universidad donde él trabajaba y daba clases no creían en Dios y tenían vidas más o menos buenas. Entonces, cuando él hacía la comparación, él decía: yo no necesito esta clase de fe. A él le gustaba mucho pasar tiempo con sus hijos. En las tardes de los días domingos iban al parque a jugar. Le gustaba mucho sentarse con su esposa, a ver una buena película e incluso ir al cine. Y también le gustaba mucho, cuando la pega estaba muy, muy difícil, salir con los amigos a tomarse una cerveza. Él disfrutaba la vida así, y él le comentaba a su esposa que no necesitaba mucho más que eso. Él era feliz con esa vida. Es como el comercial que está saliendo el Día de la Madre: que bueno en la vida, le doy gracias a la vida porque tengo a mi hijo. Y la señora cuenta una historia ahí donde le da gracias a la vida porque con poco ya se conforma, en verdad. No necesita mucho, el amor de la familia es suficiente. Este hombre es más o menos, o era más o menos parecido a ella. Era un hombre que decía: aquí estoy muy bien. Hasta que un inesperado día se descubrió un virus en su hijo
esos que les da a uno en 1.000.000, y el hijo mayor entonces entra a perder mucho peso, a perder su cabello y queda internado en el hospital. Y esto lo llevó a una encrucijada, lo llevó a una crisis. No conseguía conciliar el sueño, no conseguía disfrutar su trabajo. Aquello que él disfrutaba tanto como ir al parque con sus hijos, bueno, uno estaba en el hospital, con el otro no tenía ganas de ir. No disfrutaba más las películas junto a su señora, no disfrutaba más, no hacía sentido sentarse con sus amigos a tomarse una cerveza. Incluso cuando la gente se reía, él se sentía culpable de estarse riendo porque cómo se iba a reír si su hijo estaba en el hospital. No se permitía ser una persona alegre. Y todo bien, digamos, la gente lo comprendía y era muy tranquilo, pero lo que empezó a ocurrir fue que mientras él no conseguía dormir, su esposa conseguía hacerlo. Cuando él se sentía culpable por reírse delante de algo chistoso que ocurría, su esposa conseguía reírse en paz. Y esto lo empezó a torturar y lo empezó a desbaratar. ¿Por qué? Porque él sabía que nadie amaba más a su hijo mayor que su esposa. Entonces, ¿cómo es posible que mi esposa esté tranquila en una situación como esta, en donde yo no tengo tranquilidad? Empezó a darse cuenta que nada de aquello que a él le gustaba hacer conseguía traerle paz en ese momento de su vida tan difícil. Ni el cine, ni los amigos, ni nada. Pero él sabía que su esposa tenía a Jesús. Y por mucho tiempo él lo había rechazado. Y él conseguía, y por medio del sufrimiento, él comenzó a hacer un reinventario de todo aquello que él creía que era valioso. Porque todo aquello a lo cual él le daba valor ya no lo conseguía satisfacer ni le traía paz en su momento de crisis. Mientras que aquello que a su esposa le daba valor, que era Jesús, lo cual él menospreciaba, eso sí traía tranquilidad a su esposa y le permitía vivir este momento de crisis en tranquilidad. Fue el sufrimiento la llave para este hombre. Fue el sufrimiento el que le abrió la posibilidad de abrirse a Dios, de que Dios no es lejano, de que Dios está cerca, de que Dios hace sentido para la vida de las personas, que Dios puede socorrerte. El sufrimiento fue la llave. El sufrimiento es la primera etapa en el camino hacia la consolación de Dios. Cuando tú ves la historia de Pablo, tú descubres que no solamente el sufrimiento es el camino, sino que lo que Pablo nos revela es que la segunda etapa en este camino es el reconocimiento. El reconocer, un acto consciente en donde tú abandonas la idea de que Dios no se importa, donde tú abandonas la idea de que Dios no te conoce y tú pasas a asimilar la profunda verdad de que el ser más maravilloso que existe te conoce y te puede consolar. Para algunos de ustedes puede sonar esto como si fuese automático, pero no lo es. Esto es una lucha. Y en la vida de muchas personas hay mucho quebranto para llegar a reconocer que tú necesitas a Dios. Tú puedes sufrir mucho tiempo. Mucha gente se mata porque no se abra la idea de que tiene valor. Mucha gente prefiere ahorcarse, darse un balazo en la cabeza, a abrirse a la idea de que alguien te escucha, de que alguien te conoce, de que alguien puede caminar contigo en tu sufrimiento. Reconocer que en la segunda etapa, sufrir no es suficiente. Tú necesitas levantar tu mirada. Y Pablo levanta su mirada. Es por eso que él dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que es Él. Es Él quien, versículo 4, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo llega a una etapa de un reconocimiento cognitivo del alma, de la experiencia de su ser, de decir: Dios me conoce, Él me consuela. Y él no para allí, y él va un paso más adelante. Él dice que no es solamente Dios Padre, tiene que ver esto con Jesucristo. Y entonces el versículo 5 dice: pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él, de Cristo, tenemos abundante consuelo. Abrirte, reconocer que Dios, el Padre, y Jesucristo
tienen el poder de extenderte la mano en un tiempo de crisis. Es fundamental para experimentar el consuelo de Dios. Dios y Jesús, ¿te fijas? No es Dios solamente. No es una idea vaga de Dios, de la divinidad. No te preocupes, todo irá bien. ¿Cierto? Bendiciones de Dios para ti. Ánimo, Dios te ayudará. Es Jesús. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Y todo está sustentado en Jesús. La creación, la historia, la vida. Este mundo depende de Jesús. Jesús es la llave para que tú entiendas la vida, la historia, el mundo, tu historia, tu vida. Entender a Jesús, entender que lo necesitas a Él, al hombre Dios, el encarnado, al que fue a la cruz, es fundamental. Tú puedes estar viniendo aquí y tú puedes estar aprendiendo sobre lo que estamos hablando cada domingo. Y tú incluso tal vez sientas más ganas de orar. Pero te digo una cosa, Jesús es fundamental. Entender que Jesús necesita extender la mano para que te ayude. Reconocer a Jesús es fundamental. El sector más religioso de nuestra cultura acepta que pidamos a Dios en tiempos de crisis. Es parte de nuestro vocabulario como sociedad. Pero aún en nuestro sector religioso de nuestra sociedad, aunque se acepta que podamos clamar a Dios, no se acepta que se haga de forma dramática. ¿Te has fijado? La gente te dice, sí, confía, voy a orar por ti, incluso la gente de tu trabajo. Pero no te pillen clamando desgarradamente. No te pillen reconociendo profundamente, Dios, te necesito, clamando de verdad. Se espanta la gente. Hasta los que creen en Dios se espantan. No vayas a levantar tu voz un poquito, porque la gente conservadora se va a irritar. Ya el lado más progresista, más liberal de nuestra sociedad, rechaza cualquier idea de clamar a Dios. Tú eres el dueño de tu destino. Es absurdo clamar a Dios. El reconocimiento del cual estamos hablando aquí es un reconocimiento que nace del quebranto. Y cuando tú estás quebrantado, tú no haces una oracioncita. Tú no haces una oración en tu conciencia. Tú te arrodillas en tu cama y lloras amargamente. Y te caen las lágrimas y no te puedes contener. Porque tienes dolor. Porque llegaste a un punto en donde no puedes más. Donde eres consciente de que es mejor perder la vida que seguir sufriendo. Y es que si Dios no me ayuda, esto no tiene salida. Y ahí te desesperas. Es de ese reconocimiento del cual estamos hablando. De lo profundo de tu alma. Y es que la necesidad es gritante. Y tu clamor debe serlo también. Hermanos, si queremos caminar hacia un conocimiento más profundo de Dios, de su persona, de su presencia, si queremos llegar a decir como el apóstol Pablo que solo después de esta crisis se pudo exclamar, gracias, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación. Si nosotros queremos llegar a que nuestra alma se una con ese sonido, nosotros debemos quebrantarnos. ¿Puedes identificar la lucha de tu vida en donde tú eres incapaz? ¿Puedes identificar las frustraciones más profundas de tu alma? ¿Qué pasa con el rechazo? ¿Qué pasa cuando te ves feo, sin valor? ¿Qué pasa cuando tú ves que tu casa se cae por el dolor, por la crisis? Cuando la enfermedad es insuperable, ¿qué pasa? ¿Vas a enfrentar eso tranquilo? ¿Vas a enfrentar eso guardando la compostura? Si tú guardas la compostura, nunca podrás experimentar algo. Tú necesitas clamar, aunque la gente se burle.
reconoce, da lo mismo a la gente. Da lo mismo quien está a tu lado. Lo que importa en este momento, en el momento del dolor, es que tú abras tu corazón. Si la familia no entiende, con todo el respeto de que se joda la familia. Ahora, reconocer es un proceso. Empieza con el quebranto, empieza en el sufrimiento, llega a la mente, lo verbalizas, pero continúa. ¿Y sabes hasta dónde continúa? Hasta cuando estás dispuesto a entregar. Mira lo que dice el verso 4. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Mira lo que dice más abajo, verso 6. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Una versión más antigua, ese mismo texto, el último, lo trabaja de la siguiente forma. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Mira, dice, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hay un punto de conexión entre tu sufrimiento y el del otro. Y dice que cuando tú te das cuenta que otro está sufriendo y tú te abres tu historia, abres tu fracaso, abres tu frustración, abres tu dolor para otro, la gracia opera en el corazón. La gracia, porque se abre tu corazón, sales del orgullo, sales de estar ensimismado, sales de verte como la víctima del universo, sales de verte como el pobrecito de la vida, y empiezas a entender, a proclamar, a reflejar que Dios se acordó de ti. Y abres tu dolor, no tal vez porque te sientas orgulloso de Él, sino porque estás viendo la mano de Dios sobre tu dolor, de que Dios te está ayudando, y tú quieres que ese Dios que te está ayudando ayude a otro. Y a través de eso tú estás reconociéndolo, porque estás diciendo que es Él que está operando, es Él que me está levantando, es Él que me está sacando a flote, es Él que me saca de mi depresión, es Él que me saca de mi dolor. Y Él me está llevando para ti, para tú que sufres, y para decirte, mira, sufro contigo también. Pero hay un Dios que salva. Hay uno que se acuerda de ti. Jesucristo conoce tu dolor, Él sufrió también. Y Él sabe escucharte, Él sabe comprenderte. Él sabe dar alivio para tu alma. Es el verdadero bálsamo, es Él quien responde tus oraciones. Es Él quien te saca del lodo cenagoso. Es Él quien te ayuda aunque los montes se caigan al mar. Tú das un testimonio. Ese testimonio es reconocer. Y ese reconocimiento se da a través de compartir. Tú compartes lo que te pasa. Tú te abres para que otro lo entienda. Y no tienes miedo. ¿Sabes por qué? Porque si te rechazan, porque si no aceptan tu consuelo, porque si no aceptan lo que tú estás diciendo, tú entendiste que no te están rechazando a ti. Porque has recibido el perdón, porque has recibido el consuelo y la aceptación de Dios. Si tememos hablar delante de los hombres lo que nos pasa, es porque le tenemos miedo a los hombres. Es porque no queremos que nos rechacen los hombres. Es porque nuestra reputación nos importa mucho. Pero cuando te diste cuenta de verdad en tu alma que uno que es más grande que los hombres, que Dios, se importó contigo, y que Él te ama y que Él te acepta, es lo mismo que te rechacen. Lo que importa es hacer su voluntad. Lo que importa es abrir el corazón, y si Él dice que hay que ayudar, abrimos el corazón y salimos del ensimismamiento y dejamos que la gracia fluya para sanar. ¿En cuál etapa tú ya vas? ¿Estás solo en la primera, sufriendo? ¿Ya empezaste a reconocer? ¿Estás a punto de compartir? Compartir es indispensable. Y muchos no quieren compartir.
Y si se les preguntara acerca de recibir ayuda en su necesidad, te dirían, aquí estoy, y sacarían un número y harían una larga fila. Pero si yo le dijera a esta gente que necesita compartir lo que le pasa, probablemente se queden en su casa. Compartir es fundamental. Cuando tú te abres, estás creciendo en el reconocimiento y en la salvación. ¿Por qué? Porque estás abandonando el centro de tu vida. Y estás pasando a entender que esto tiene que ver con algo mucho más grande que tú. Tiene que ver con Dios, sus planes y su gloria. Para entregar hay que vencer la vergüenza. Y para eso debes estar seguro de haber recibido perdón y aceptación. Pero hay un último paso en este camino hacia la consolación. Y este último paso tiene que ver con paciencia y con perseverancia. Con paciencia y con perseverancia. El verso 6. Léamelo por favor, el verso 6. Todos juntos, los que tengan su Biblia abierta. ¿Qué dice el verso 6? Eso, 1, 2 y 3. Si sufrimos, es... A veces el sufrimiento dura y dura mucho tiempo. A veces la situación de crisis no se acaba. A veces es una enfermedad por toda la vida. Y si estás angustiado porque no puedes tener hijos, tal vez es mucho tiempo de sufrir. Conozco un matrimonio en Brasil que ya tienen más de 40 años cada uno y aún no pueden tener hijos. Y ellos han aprendido a regocijarse en su sufrimiento. Paciencia, perseverancia es la cuarta clave para conocer a Dios, para recibir su consuelo. ¿Estás dispuesto a que Dios te diga en aquello de lo cual tu corazón se aprieta, a que va a demorar aún muchos años en subsanarse? ¿Qué pasaría contigo? ¿Te rebelarías? ¿O te conformarías y empezarías a buscar satisfacción en Dios? Lo que Pablo nos está diciendo acá es que nosotros debemos crecer en esta experiencia y debemos entender que debemos aprender a tener paciencia, a perseverar. Dice el texto que si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Y aquí Pablo no solamente nos está colocando la clave de tener paciencia, sino que para poder nutrir la paciencia, nosotros necesitamos de buenos ejemplos. Fíjate, dice que ellos sufren, dice Pablo, yo sufro, yo estoy experimentando sufrimiento, para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. O sea, fíjate cómo Dios te saca de la soledad del sufrimiento, de sufrir solo en un rincón de tu pieza, y te empieza a abrir para otros. Porque Dios quiere enseñarnos que el sufrimiento se vive en comunidad y que hay una retroalimentación que es necesaria. Que hay que echar afuera lo que está pasando, que no puedo quedarme callado eternamente, que no puedo simplemente encerrarme allí y ser un testarudo, pesado, idiota con las demás personas y no abrir mi corazón. Yo tengo que abrirme a los otros. Wow, ese es el punto 3. Y ahora el punto 4, cuando me abro, yo busco referentes. ¿Dónde yo veo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me inspira para continuar en esto? Y Pablo era un referente para esta iglesia. Pero cuando tú profundizas en la escritura este tema, tú encuentras que este tema de la referencia no es solamente en Pablo con Corinto. Mira lo que dice Santiago, otro escritor del Nuevo Testamento. Te lo leo, está en el capítulo 5, lo puedes leer en tu casa. Dice, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron firmes. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor
es muy compasivo y misericordioso. Tener un referente, tener a quien mirar. Y Santiago nos dice, ustedes conocen la vida de los profetas del Antiguo Testamento, cómo ellos sufrieron. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Su esposa murió. ¿Se acuerdan de Jeremías? Solo en una celda de prisión, llorando, olvidado por su pueblo, rechazado por hablar las palabras de Dios. ¿Se acuerdan de Daniel? Perseguido dentro de su propio, en el gobierno donde él vivía, allá en Babilonia, para sacar su vida, matar a sus amigos inclusive, arrojado en el foso de los leones. Dice incluso la historia que Isaías lo aserraron y lo partieron por el medio. Es que en el cristianismo hay sufrimiento. Es que si tú levantas tu mirada te vas a dar cuenta que no eres el único que sufre. Te vas a dar cuenta que muchos sufrieron antes que tú. Y que el sufrimiento es necesario y que hay gente a la cual mirar. Necesitamos gente a la cual mirar. Y yo te quiero decir que más grande que Job, más grande que Ezequiel, que Jeremías, que Daniel, la Biblia nos presenta a Jesucristo. Y si tú quieres ser paciente, si tú quieres perseverar, tú tendrás que buscar un referente. Y yo te quiero decir, nadie como Jesús. Jesucristo es la máxima expresión de aquel que sufrió y te puede comprender. Y quiero compartir contigo una lectura, que es la lectura de Isaías 53. Y quiero que por favor tú hagas el esfuerzo de comparar tu sufrimiento con el sufrimiento de este hombre. Mientras te leo Isaías 53, por favor, deleítate en ver el perfil de este hombre. Dice así: no había en él belleza ni majestad alguna. Comencé la lectura en el 2b. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó muchos o nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Pero andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderle y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia, nadie. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia prolongada. Verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho, y por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Aquí hay uno que sufrió. Aquí hay uno que buscó a Dios en su sufrimiento. Aquí hay uno que compartió su dolor con aquellos que estaban a su alrededor. Y aquí hay uno que no necesitaba, que no merecía sufrir. Todos los profetas en la historia eran pecadores y sufrieron. Nosotros sufrimos muchas veces por nuestra maldad. Nosotros sufrimos muchas veces por nuestros errores. Muchas enfermedades nos vienen por no ser obedientes. Muchos conflictos familiares tenemos en nuestra familia por cerrar nuestro corazón, por el orgullo. Pero aquí hay uno que nunca pecó.
Aquí hay uno que nunca hizo nada malo para merecer sufrir. Y este hombre se levanta hoy en medio de nosotros para decirnos: te amo, te puedo consolar, te puedo comprender, puedo caminar contigo en tu dolor, puedo darte gracia y consuelo en la batalla que estás sufriendo. Es por eso que el autor de Hebreos dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Quiero invitarte a ir a Dios. Y quiero invitarte a entregarle tu dolor a Él. Quiero invitarte a abrir tu corazón al consuelo que viene de Él y abrirte a esta vida que Dios tiene para ti. ¿Quieres experimentar el consuelo? Búscalo, reconócelo, mira su belleza, mira cómo Él no merecía ser sacrificado y tú sí. Mira cómo tú eres una víctima en tu dolor, porque en parte lo somos. Lo somos. Hay sufrimientos que vienen en nuestra vida, pero somos egocéntricos. Aquí hay uno que no lo es. No lo es y se acerca a nosotros y nos quiere ayudar. En tus batallas, en tu dolor, Él te quiere sustentar. Te quiero invitar a que tú pongas tu corazón delante de Dios. Y te quiero invitar a terminar este tiempo de reflexión en su palabra, clamando a Él. ¿Hay algún área en tu corazón que te esté complicando? ¿Quieres entregárselo al Señor hoy? ¿Quieres decirle al Señor: mírame? Tal vez es algo que tú dices: si lo cuento el resto se va a reír de mí. Tal vez es algo que parecería simple para los demás, pero a ti te está quitando el sueño. Te quiero decir: Dios lo comprende, Dios no va a menospreciar tus motivos. Dios no va a menospreciar tus razones. Dios no encuentra que sea una locura lo que hay en tu corazón. Y si en algo es una locura y si en algo es inadecuado, Dios va a trabajar en ti para purificarte. Pero ábrete, entrégate. Estás adolorido tal vez porque ha pasado mucho tiempo. Anda a buscar en Dios consuelo. Te quiero invitar a orar. Te quiero invitar a cerrar tus ojos. Te quiero invitar a que juntos podamos orar a Dios. Abrir nuestro corazón, desgarrarlo si es necesario. Vamos a orar. Santo Dios, ruego que tú nos visites hoy. Ruego que tú escudriñes, investigues, escarbes en nuestro corazón. En cada uno de los que está aquí. En todos ellos. Y que tu misericordia y tu piedad, tu compasión, la compasión de Jesús, venga como un bálsamo a la vida de mis amigos y hermanos que sufren. Te pido tranquilidad, te pido sosiego, te pido tu gracia. Ayuda, Señor. Quebranta el corazón de aquellos que aún están tan duros que no permiten y no desean. Están en esa lucha de subordinarse a ti, de permitir que tu espíritu rompa, quebrante y restaure. Te ruego por los más orgullosos de este salón, por los que están ensimismados luchando con sus frustraciones, por los que están encerrados pensando que nadie los va a comprender, pensando que nadie va a entender su sufrimiento, que nadie pasó por algo como lo que ellos están pasando, para que Cristo sea revelado al corazón de estas personas y para que ellos vean que hay uno que sí comprende, que hay uno que sí fue tentado y probado en todas las cosas y que Él sabe lo que es sufrir
y que eres sumo sacerdote, que Él está ahí contigo en el cielo y intercede por nosotros. Te pido por aquellos que están cansados de luchar contra los dolores de su alma, para que tú los rejuvenezcas y los revitalices. Te ruego por aquellos que están cansados de las crisis matrimoniales, te ruego que tú traigas un tiempo de refrigerio. Te ruego por aquellos que están sufriendo por algo que perdieron y no consiguen dejar. Trae satisfacción al alma de estas personas. Te pido por aquellos que han orado por años por la conversión de un familiar. ¿Y qué es ese sufrimiento de su alma? Trae conformidad y esperanza, Señor. Oh Dios, como iglesia, como creyentes en Jesús, en esta mañana hacemos un alto en nuestra rutina. Hacemos un alto en nuestra vida para clamar al Dios del cielo. Y para decirte, Señor, que nos rescates. Para decirte, Señor, que nos consueles, que traigas tu bálsamo, que traigas tu consuelo sobre el corazón. Que tú traigas tu alegría, Señor, sobre nosotros. Para que esta iglesia sea contenta, sea feliz. Experimenta el regocijo de tener un Dios que se acuerda de su pueblo. Dios, danos la experiencia de conocerte más íntimamente. Danos la experiencia, Señor, de abandonar la compostura y de ir detrás de tu presencia, de ir detrás de tu consuelo, de tu bálsamo, de Jesucristo. Oh Dios, te necesitamos. Oh Dios, manifiéstate en aquellos que están sufriendo hoy. Te ruego una respuesta en esta semana, Señor. Te ruego respuestas para aquellos que están sufriendo por haber perdido el trabajo, que necesitan el trabajo de vuelta. Señor, tú sustentas tu pueblo, lo sabemos, oh Señor, pero te ruego que tu mano no sea demasiado pesada sobre tus hijos. Te ruego para que tú traigas un tiempo de alivio, un tiempo de reposo, Señor. Tú sabes, oh Señor, el demasiado sufrimiento mata, oh Dios. Ten misericordia, Señor. Levanta a tus hijos, renuévales la fe, renueva la esperanza. Oh Dios, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, clamamos en el nombre de Jesús. Señor, tal vez nos has llevado a un punto en donde no damos más, y lo que necesitamos hacer es reconocerte, es simplemente eso. Es simplemente decir, Señor, estamos a punto de naufragar. Y si tú no nos rescatas, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Reconocemos nuestra necesidad de ti. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.